que he titulado Te encuentras a una carta de venta de ser rico. Te encuentras a una carta de venta de volverte rico es una frase de Gary Albert y es una frase genial para todos los que sabemos el poder que tiene la escritura de cartas de venta. En este vídeo te voy a explicar cómo escribir mejores cartas de venta, cómo utilizar atajos para escribir mejores cartas de venta que pueden volverte rico si das en el clavo. Una carta de ventas es un texto donde vendes un producto. Imagina que contratas dos vendedores. Uno vende 10 productos al mes, otro vende 100 productos al mes. ¿Con cuál te quedas? ¿A cuál contratas? De hecho, buscaría más vendedores que vendan 100 productos al mes. Y lo mismo ocurre con las cartas de venta. Existen millones de cartas de venta sobre distintos productos. Algunas de esas cartas de venta han hecho ricos a sus propietarios. En la escuela nos enseñan a escribir, pero no nos enseñan a escribir. Es decir, podemos escribir los símbolos, pero no podemos comunicarnos, o muchas personas no pueden. Escribir una buena carta de amor, una carta ofreciendo sus servicios, tienen que pedir ayuda para hacerlo. Y mucho menos escribir una buena carta de ventas. Escribir es comunicarse con claridad. Hasta cartas de venta de grandes empresas no se entienden, no son claras. Hablan en jerga, por ejemplo, si es una clínica habla en jerga médica. Si es un despacho de abogado hablan en jerga de abogados. Si venden barcos, hablan en jerga de constructores de barcos, pero no de compradores de barcos. Otras cartas de venta hablan de cosas que no le interesan al lector y por lo tanto no enganchan. Imagínate que te gusta alguien. ¿Cómo haces para conquistarlo? Lo primero que necesitas es conocerlo. ¿Le gustan las flores o el deporte? El primer paso para escribir una carta de ventas es conocer a tu cliente. Saber quién es tu objetivo. Por ejemplo, ¿cuántos años tiene? ¿Cuánto dinero gana? ¿Cuáles son sus hobbies? ¿Dónde vive? Y otras preguntas como esta. Hoy es más fácil que nunca gracias a herramientas como Facebook o Twitter que te entregan esta información gratis cuando haces publicidad. Te dicen, estas personas específicamente, y es tremendo esto, pueden estar interesadas en comprar tus productos y llegar a porcentajes de conversiones muy altos. Cuando respondes a estas preguntas, conseguir tráfico se vuelve fácil porque sabes exactamente a quién te estás dirigiendo y por lo tanto apuntas ahí y no al mogollón. Cuando te pones a escribir una buena carta de ventas, debes tener en cuenta que es un proceso largo, pero muy rentable. Por favor, dale un vistazo a los productos más vendidos y verás que sus cartas de ventas son muy largas. Entra en el vídeo que te dejo aquí, en la descripción, y te explico algunos de los productos más vendidos. También puedes visitarlo en sus propias páginas y verás cómo son sus cartas de venta. Un mínimo de 5.000 palabras escritas y encontrarás cartas de venta de 10.000 palabras o más. Estos son los productos más vendidos tanto por ejemplo de ClickBank, JVSO u otros mercados de productos digitales o productos físicos. Una buena carta de venta conecta con tu audiencia. Existen muchas formas de persuadir y todas se pueden introducir en tu carta de venta. Te dejo un enlace a algunas de estas técnicas de persuasión que puedes incluir dentro de tus cartas de ventas. Pausa en el vídeo y ve a verlas, te las dejo aquí y ahora vuelves. Son técnicas súper sencillas pero que realmente funcionan. Para los miembros del canal, en el área privada tengo 4 técnicas de persuasión que no suelo compartir nunca y que son muy fuertes porque muchas veces se utilizan mal, es decir, son tan poderosas que realmente es como si hipnotizaran a la gente y es increíble el poder que tienen. Por eso solo la comparto con los miembros del canal y con nadie más. Es un vídeo cortito pero muy importante. Una carta de venta se puede utilizar para vender un producto, conseguir que las personas se suscriban a tu web, recomendar productos de otras personas, crear un buen anuncio para Facebook que te consiga muchos clics a buen precio, generar alianzas estratégicas y mucho más. Como te decía en la intro, estás a una sola carta de ventas de ser rico. ¿Cómo convertirte en un gran escritor de cartas de venta? Existen por lo menos 2 caminos. Uno, aprender por tu cuenta. Te recomiendo algunos libros para empezar. Entra en el enlace que te dejo por aquí en el vídeo. Y la verdad que es genial, por lo menos a mí que me encanta el tema, es un tema súper apasionante el de cómo persuadir y cómo escribir cartas de venta. Estos libros que te recomiendo aquí te van a encantar y pueden ser una buena forma de empezar. 2. Utilizar plantillas. Las plantillas funcionan muy bien. Puedes utilizar plantillas directamente modelando cartas de venta exitosas o
con el software que te recomiendo aquí. Utilizar plantillas es genial porque te ayudan a aplicar todos los fundamentos de la escritura de cartas de ventas. Es como una checklist y me encantan las checklists. Hay un software en inglés que me encanta y que podrás encontrar en la siguiente dirección: ho.me/carta-venta. Entra aquí, lo voy a dejar en la descripción también. Y creo que dirige a un webinar en inglés. Te recomiendo que si no sabes inglés, estudies un poco de inglés. Lo suficiente como para entender este tipo de cosas, porque es un material gratuito, súper importante y te dará muchas ideas para mejorar la escritura de cartas de venta. Te permite escribir tus cartas de venta en pocos minutos, aunque no tengas conocimientos de escritura comercial. Sea como sea, si quieres que tu producto se venda como pan caliente, tienes que adquirir las habilidades necesarias para escribir buenas cartas de venta. Bueno, muchas gracias por estar ahí. Si te ha gustado el vídeo, dale un me gusta, compártelo en tus redes sociales. Si aún no eres suscriptor del canal, te invito a suscribirte ahora mismo y nos vemos en autoresponder.com.es.